Muy bien. Y ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. A ver, hermanos, si pueden darle una... bueno, primero ahí está la fecha, ¿no? Miércoles 23 de agosto. Hoy día, hermanos, es miércoles, ¿no? Noche de oración. No sé si en todo lugar se está desarrollando esta semana el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y va a haber este sábado una marcha, ¿no? Por todas las calles, plazas contra el aborto, ¿no? Hoy día, hermanos, miércoles entonces, 23 de agosto, 23 de agosto. Los días pasan, hermanos, y cuando pasó ya no se puede recuperar. Bueno, estamos en la novena lección de este tercer trimestre desde el año 2023. El título de la lección ahí está en la pantalla. Voy a pedir que alguien me ayude para saber que sí se está viendo. Y si de repente no se escucha bien, hermanos, avísenme para que de alguna manera podamos solucionar ese problema. ¿Eh? Todo está A ver, correcto, hermano. muy bien. La lección dice, ¿cómo conseguir gangas? ¿Cómo conseguir gangas, hermanos? A ver, a comentar, a preguntar, hermanos, sobre este título. Es el tema que vamos a estudiar, cómo conseguir gangas. Gangas. Si no entiendes algo, pregunta, hermano, pregunta. De esa manera se enriquece la lección. Se enriquece la lección. Gracias a tus preguntas, gracias a tu participación también, hermanos. ¿Cómo conseguir gangas? ¿Qué cosa es gangas, no? ¿Qué cosa es gangas? A ver, hermanos, participen. Las gangas son las ofertas. Muy bien, así. Las gangas entonces son ofertas, ¿no? Son las ofertas. ¿Qué más, hermanos? A ver, algo más respecto a Puede las ser gangas. apreciable también, hermano, apreciar Apreciar. alguna cosa, ¿no? En este caso, tal vez sería el Señor Jesucristo nos ofrece un tiempo de ganga o gracia, ¿no? Y debemos aprovechar, o puede ser salvación también ganga. Entonces, esto sería, en este caso, para nosotros aprovechar el tiempo de gracia que tenemos todas las mañanas a las 5, como sea levantarnos y aprovechar esa ganga que tenemos. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Si alguien puede ver diccionario también nos ayudaría bastante para saber qué cosa es gangas, ¿no? Muy bien, lo que han dicho yo pienso que está bien, ¿no? Lo que dice nuestro hermano Celso también. La oferta que nos hace Dios de la salvación, de la vida eterna, y prácticamente es un regalo, pues hermanos, es un regalo, y uno podría aprovechar, ¿no? Mire, un regalo, ¿no? Alguien que te regale por una casa, un carro, y entonces te quiere regalar ese asunto de aprovechar, pues y decir gracias, no te cuesta ni un centavo. En este caso, la salvación, la vida eterna, no nos cuesta ni un centavo, solamente a decir gracias, aceptarlo y apropiarse, ¿no? Bueno, ahí está la ganga, como se dijo, oferta, ¿no? Más, si alguien quiere participar, participe, Sí, hermanos. la ganga sería también, hermano, lo que el Señor nos ofrece, la vida eterna, ¿no? Y para eso prepararnos cada día, estudiando mientras dure nuestra vida todavía terrenal y no dejemos de orar, de prepararnos y también recibiendo las lluvias que todavía nos caen, ¿no? Y bueno, con la ayuda del Señor alcancemos, aprovechemos mientras que haya tiempo, porque vienen los tiempos difíciles y ya no habrá esta ganga. Amén, hermano. Muy bien, aunque la Biblia, hermanos, dice que ya estamos viviendo en esos tiempos difíciles. Ya desde el tiempo del apóstol Pablo, los tiempos ya eran difíciles. Ahora más difícil todavía, ¿no? Los tiempos están cada vez más difíciles, ¿no? Bueno, aquí hay una figura, hermanos, que puse aquí del internet. Si ustedes pueden observar, hermanos, ahí dice, no sé si logran ver, las parábolas, dice, del tesoro escondido y la perla de gran precio. Esto encontramos en la Biblia, hermanos. Parábolas, ¿no?
así como ilustraciones que se hacen para entender un mensaje, ¿no? Tal vez en este caso acerca de las gangas que estamos diciendo, ¿no? El título, ¿no? El título que dice, hermanos, dice cómo conseguir gangas, ¿no? Entonces, en este caso, esas gangas podría verse a través de estas parábolas, ¿no? Cómo consiguen, ¿no? Ese tesoro escondido o la perla de gran valor, ¿no? Cómo uno lo obtiene, ¿no? Y vamos a leer, ahí están creo que algunos textos bíblicos, hermanos, en Mateo 13, 44 al 46. Hermano, justo Sí, hermano Carlos. aquí encontré Bueno, el significado de ganga, que dice que es mercancía valiosa que se consigue por menos dinero de su valor o con poco esfuerzo. muy bien, gracias, hermano. Ahí está el diccionario, hermanos. ¿Qué cosa es ganga? Entonces, ganga, ¿qué había sido, hermanos? Repítalo, hermano. ¿Qué había sido ganga? Dice que es la mecánica valiosa que se consigue por menos dinero de su valor o con poco esfuerzo. Muy bien, Eso es ganga. entonces, gracias. Aquello que conseguimos, ¿no? Dice, así como en una oferta se dice, ¿no? Ya tanto, ¿no? ¿Quién se lo lleva, ¿no? Se ofrece y, y tú lo obtienes pues con esa ganga, con el precio mínimo tal vez, y, y ni siquiera haces esfuerzo, ¿no? Eso es ganga, ¿no? Obtener algo a un precio mínimo y con menos esfuerzo o con poco esfuerzo tú lo obtienes. Eso es lo que dice el diccionario. Ahora estábamos comentando respecto a la ganga que es en la parte espiritual o lo que ofrece el Señor, la salvación, la vida eterna, ¿no? Que es gratuita. Y como es gratuito, muchos de repente no le dan importancia, ¿no? Porque generalmente se dice lo que es barato debe ser, no debe ser bueno, ¿no? A veces uno también tiene en mente eso, ¿no? Cuando te vende alguna cosa barata, entonces esto no va a tener, no va a durar mucho. Así que mejor no compro, a veces uno dice así, ¿no? Pero hermanos, vamos a ver estas parábolas ya para avanzar. Dice, hermanos, la primera parte, ahí vemos el dibujo de un hombre que está con un tesoro en un terreno, parece que encontró un tesoro, y dice así, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Ahí está, hermanos, el reino de los cielos, ¿no? O sea, pertenecer a la iglesia, hermanos, o estar con el Señor Jesucristo, que es el que está, él es el que está dirigiendo este reino, ¿no? De los cielos, es el rey de los cielos. Es semejante, dice, a un tesoro escondido que uno encontró en el campo, que al encontrarlo, dice un hombre, lo vuelve a esconder, dice ahí, ¿no? Y de alegría por ello va y vende que tiene y compra aquel campo. ¿Qué les parece, hermano? Miren aquí la ilustración. Esto está en la Biblia, hermanos. Pues esto nuestro Señor Jesucristo lo ha mencionado de esa manera. Y vemos que esto del reino de los cielos, o sea, de la salvación, la vida eterna, de estar con Dios, ¿no? O sea, y esto lo conocemos a través de la Biblia, ¿no? Nos enteramos. Y uno encuentra todo esto, hermanos, y entonces, ¿qué pasa? Dice el hombre, así como es una parábola, es una forma figurada de decir, ¿no? Que el tesoro ahí lo esconde, pero dice, vende todo lo que tiene y compra ese terreno, porque en ese terreno está el tesoro, hermanos. Mire, es decir, pues uno valora lo que el Señor está ofreciendo y entonces dice, yo me entrego totalmente, ¿no? Porque en el mensaje, en el Evangelio vemos eso, ¿no? De que uno que quiere experimentar acerca de esa vivencia en el reino de los cielos es también tomar decisión de ser parte de eso, en una entrega total, ¿no? Bueno, en la otra parte, en la parte de abajo, está viendo un hombre, mira ahí en sus manos hay una perla, y entonces dice ahí, el reino de los cielos, otra vez no, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Es otra comparación, hermanos, ¿no?
de la salvación, la vida eterna, o tener a Jesús, o estar en Jesús, vivir, ¿no? Con Él. Entonces, es como haber encontrado, el mercader encuentra una perla fina, ¿y qué hace, hermanos? Y ve que es de gran valor, y eso es lo que creo que nosotros hemos visto, ¿no? Que en el mundo no hay nada mejor que estar con el Señor, y uno deja todo, 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 ¿no? También esto figuradamente, ¿no? Deja todo, o sea, la prioridad, ¿no? Está en que estemos con el Señor, ¿no? Que para otras personas no es prioridad, por supuesto, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Y bueno, uno también aquí dice, vende todo lo que tenía y la compró esa perla preciosa. Siempre, ¿no? De que uno entrega todo, todo por esa perla preciosa, ¿no? Lo valoramos, ¿no? El estar con el Señor Jesucristo más que cualquier otra cosa, ¿no? Claro, que hasta que nuestras vidas también valoramos, ¿no? Estar con el Señor, em, mm, por todo, todo, ¿no? Entonces, eso estamos experimentando, ¿no? Cada día estamos aprendiendo más de esta perla de gran valor que es nuestro Señor Jesús, o este tesoro escondido que es también el Señor Jesús, pero que está manifestado a través de su palabra, hermanos. Ahí en la palabra de Dios está el tesoro, ¿no? Escondido. Bueno, hermanos, si algún comentario, alguna pregunta, a ver, hermanos. Hermano, podría Sí, ser diga, hermano. también, en forma paralelo, nos dice que debemos salir de la ciudad al campo. Entonces, comprar un terreno fértil, un clima adecuado, que tenga agua y la tierra sea buena, eso también podría ser también, tal vez a la vez, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, no sé cómo podría entenderlo esto, pero de todas maneras, el vivir en el campo y también trabajar, tener no frutos, no hay en un terrenito y todo ello, como dice, tener agua, es ideal, ¿no? Es ideal, y ahí en el campo uno puede respirar, no de mejor manera, ahí está la naturaleza, aire puro y tantas otras cosas, tiene todas sus ventajas, ¿no? Y seguir adelante, pues. Bueno, bien, hermanos, a ver si alguien quiere preguntar o participar. Vamos a entrar ya al desarrollo de la lección. Les voy a suplicar que participen, hermanos, ahora que vamos a entrar a la lección, para entender, hermanos, porque yo de corrido lo puedo hacerlo, hermanos, la lectura de nuestra lección, de repente unos cuantos minutos nada más, pero si no participan, no vamos a lograr sacarle provecho, el jugo a esta lección, hermanos. Entonces, si participan, preguntan, 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 hermanos, ahí se puede profundizar un poquito más y puede grabarse en nuestra mente, no lo que Dios quiere enseñar. Ya, hermanos, entonces en cualquier momento preguntan, hermanos, ya. Está interesante la lección, hermanos. Vamos a ver, hermanos. Aquí dice, Pablo concluye, hermanos, Efesios 5, 1 al 20. O sea, estos versículos hemos estudiado en esta semana, hermanos, y al final, ya en los últimos versículos del 1 al 20, hermanos, está la conclusión, ¿no? Del tema que estamos estudiando ahora, hermanos. Y lo repetimos, ¿no, hermanos? Dice, ¿no? Para tener en la memoria de qué está hablando el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos queridos, hermanos. Ahí está. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos queridos. En otros pasajes, o digo, en otras versiones también, ¿no? Habla que seamos semejantes, ¿no? A Dios, ¿no? Sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, dice, y así hay muchos otros textos bíblicos, o también, hermanos, pues el estar con Dios o estar en Dios o en Jesús, no, o sea, como Pablo dice, yo estoy atado al Señor, yo soy esclavo del Señor, yo soy siervo del Señor, no, yo estoy preso en el Señor, o sea, es que Él está ahí y Él, pues, como está con el Señor, refleja el amor de Dios, la actividad misionera que hace también es como el Señor Jesucristo es continuar haciendo a través de la vida de Pablo, ¿no?
A eso se refiere, ser pues imitadores de Dios como hijos queridos, ¿no? Entonces somos hijos queridos, así como Juan se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo sería ello, no? Y aunque era el hijo del trueno, pues imitó, ¿no? Él, o sea, en realidad no es una imitación de, así como vemos en el mundo, ¿no? Imitan a los cantantes, tratan de hacer todo, ¿no? Sino en realidad es una vivencia que se tiene realmente, así como los hijos, ¿no? Reflejan lo que los padres viven, lo que hablan, lo que hacen, los hijos también lo hacen, ¿no? A eso se refiere, ¿no? No solamente a fingir, ¿no? Que lo que era, sino esa imitación vendría a ser, o sea, hacer las cosas que vemos en el Padre, en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Entender esa parte, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros. Vivid en el amor, dice hermanos. O sea, en realidad está hablando del estilo de vida, hermanos, en esta semana hemos hablado acerca del estilo de vida, cómo debemos vivir como hijos de Dios, en el amor, hermanos, ¿no? Así como Cristo nos amó, se entregó por nosotros como una ofrenda, oblación, ¿no? Y víctima, dice, de suave aroma, o sea, un sacrificio de suave aroma, o sea, se entregó por nosotros, ¿no? Y eso es de un perfume agradable a nuestro Dios que se haya entregado, ¿no? Porque Él demuestra la justicia de Dios y el amor de Dios por cada uno de nosotros. La fornicación, pero aquí hay una advertencia, dice, la fornicación y toda impureza o codicia ni se menciona entre vosotros como conviene a los santos. Entonces hay un contraste aquí, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de que no debería haber esto, ¿no? De la fornicación y toda impureza o codicia, ni siquiera debería mencionarse entre, dice, los hermanos de la iglesia como conviene pues a los santos, dice, ¿no? Porque la iglesia debe ser santa también, ¿no? Y todos sus hijos también santificados. No, tenemos que ir en esa dirección, hermanos, porque no podemos, o sea, está bien que somos pecadores, pero el Señor es el médico y cuando vamos hacia Dios, ¿no? Que es la iglesia, diremos, entonces el Señor pues nos cura y tenemos que tener fe, nos sana. No podemos mantener las costumbres del mundo dentro de la iglesia, no. Nos entregamos y entonces pues le pedimos a Dios, Señor, estoy viniendo con esta enfermedad, con estos hábitos, yo soy pecador, yo he hecho todas cosas, perdóname, transfórmame, Señor. Y entonces le pedimos y hermanos, y Él hace la tarea de cambiarnos, de transformarnos, de perdonarnos y todo ello, ¿no? Tiene que ser así, hermanos, ¿no? De tal manera que ya somos hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo cuando nos entregamos a través del bautismo, ¿no? Y pues y debemos vivir así, ¿no? Como hijos de Dios, y ya no pues en las costumbres del mundo, en fornicación, impurezas, codicias, ¿no? Avaricia. Lo mismo que dice que la grosería, no deberíamos estar hablando groserías, necedades o chocarrerías, dice, ¿no? A ver si alguien me ayuda a eso, el significado. Acá dice truanerías, hermano. Ya, a ver, también hermanos, busquen a No ver en el conviene, diccionario, sí, truanerías. O ajá, sea, cosas, o sea, engañosas que se hace, no debe haber en la iglesia, pues eso, ¿no? O sea, engaños, no, o sea, jactanciosos, burlones, yo creo que a eso se claro, refiere, claro, ¿no? no tiene que haber nada de eso. Cosas que no están bien, dice, sino más bien acciones de gracias. Porque, o sea, estas acciones de gracias son acciones, pues, no de olor grato para el Señor. En esto estoy preocupado. ¿Cómo yo puedo agradar a mi Señor? Bueno, lo que le agrada al Señor es que nosotros sirvamos a los demás, podamos ayudar a los demás. Esas son acciones de gracias, ¿no? Que podamos visitar, ayudar. Aquí en nuestro grupo yo estoy alegre también porque habían visitado a una hermana que su casita está cayendo y entonces hemos hecho un plan para rehacer, ¿no? De repente un material ya especial, un ambiente para que pueda estar. Entonces, eso, ¿no? Acciones de gracias, vamos a formar un nuevo grupo. Entonces, eso es de olor grato para son las acciones de gracia, ¿no? Entonces,
y no estar ocupados en chistes, o sea, en eh, relajamiento dentro de la iglesia, hablando palabras que no corresponden, hermanos. Eh, mm, eso, hermanos, ¿no? Ustedes de repente pues, tienen las palabras adecuadas, Hermano, que a veces justo, la iglesia. Sí, hermana. chocarrerías son sinvergüenzuras. Dice, dicho de una persona sinvergüenza que vive de engaños y estafas. Ahí está. Entonces son engaños, estafas, ¿no? Chocarrerías. Muy bien, hermana. Entonces, esas cosas no debe haber pues dentro de la iglesia, hermanos. No debe haber dentro de la iglesia. Ni siquiera mencionarse, hermanos, porque es algo ilógico que eso pudiera estar a ver en la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Porque dice, tened entendido que ningún fornicario, y aquí hay una advertencia muy seria, hermanos. Y Dios es bien claro también cuando dice, ¿no? Inspira a Pablo y dice, tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, tres cosas que hace mención, hermanos, ¿no? La fornicación, de forma literal, hermanos, de que uno hace mal uso del sexo, no hay esa pureza. Y es ahí donde el enemigo ataca, hermanos, a los jóvenes que todavía no son casados, como también a los casados, hermanos, que donde debe estar santificado el matrimonio y el uso del sexo, santificado dentro del matrimonio. Pero el demonio ataca allí a través de todos los medios de comunicación y de todas las formas ataca justamente ese punto débil, hermanos. Y ahí se va destruyendo, pues, ¿no? A, a las familias, bueno, a los jóvenes. Y hay una corrupción tremenda, hermanos, en este mundo, ¿no? Por eso es una señal también de la venida del Señor. Pero dentro de la iglesia no debe haber ya esas cosas, hermanos, ¿no? Y la codicia, también la avaricia, que es acumular dinero y no utilizarlo, ¿no? O sea, para servir, que bien dentro de la Biblia encontramos los hijos de Dios han sido multimillonarios, así, pero era para servir, no era para acumularlo por acumular, hermanos, ¿no? Entonces, pues, hermanos, nosotros debemos de cambiar, ¿no? O sea, entrar en práctica. Si nosotros estamos solamente pensando para nosotros, tenemos que aprender a dar, a dar, a dar, a dar. Vemos las necesidades, dar según lo que podemos dar, hermanos, y hay que dar y así acostumbrar, aunque nuestra naturaleza de repente humana, que no está acostumbrada, entonces por principio tenemos que vencer. No, yo doy, no, Señor, aquí está y aquí está para todo, en la medida que tú puedas, en todo, ¿no? Ayudar y ayudar. Y eso también es una bendición porque Dios te va a seguir dando más y más porque estás aprendiendo a dar, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto, hermanos, fornicación, impureza, codicia o avaricia, ¿no? Eso es idolatría. ¿Por qué es Her- idolatría, hermanos? Porque, hermanos, se está Hermano, poniendo, justo, pues, en primer lugar, ¿no? O otras cosas, lo que hacen. Sí, sí, hermano Carlos. bueno, acá encontré el significado de truán, que dice que es una persona sin vergüenza, también, bueno, estafadora. Ahí está. Truanería también, hermanos, es engañador, estafador, ¿no? Un sinvergüenza, ¿no? No tiene vergüenza, hermanos, de hacer dentro de la iglesia esas cosas, ¿no? Y bueno, eso es lo que es truanerías, ¿no? O chocarrerías, creo que decía, hermanos, ¿no? Bueno, bien, hermanos, entonces, continuamos, ¿no? Las personas que no se arrepienten, no piden perdón, no reconocen, siguen así relajados dentro de la iglesia, entonces, fiesta aquí, no van a heredar el reino de Cristo y de Dios. No van a ser salvos, no van a tener vida eterna, no se van a perder. Que nadie os engañe entonces, hermanos, con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes, hermanos. Que nadie os engañe. Estaba viendo, hermanos, justamente ayer, tratando de conocer un poquito más de Efesios capítulo 5 en el internet vas a encontrar, y hay algunos, ¿no? Son pastores y gente no importantísima, sino, bueno, he estado viendo unos dos casos así. Gente muy importante, hermanos, que han escrito muchos libros, son doctores, maestrías, y tienen todo tipo de profesiones y corto. Bueno,
hasta podría decir como quien dice premio Nobel, ¿no? Pero sin embargo, yo digo, pero cómo no? Esas personas se retiran de la iglesia. ¿Y cuáles son sus razones, no? Claro, hablan maravillas, ¿no? Acerca, incluso utilizando la Biblia, pero sin embargo, al escuchar, al ver, hermanos, veo que, yo digo, si ellos dicen también, ¿no? Que hay que hacer lo que dice la Biblia, pero sin embargo, no lo hacen, hermanos. Entonces, ponen por encima sus ideas, las filosofías humanas, y cambian, pues, ¿no? Y se retiran de la iglesia, ¿no? Eh, y eso me sorprende a mí, ¿no? Que hoy en día está pasando eso, hermanos. Muchas personas así, con muchas capacidades y conocimientos que tienen líderes, hasta pastores, hermanos, se están retirando simplemente porque yo veo que no creen que la Biblia es palabra de Dios. Lo toman como un libro más, que lo ha escrito en este caso esto Pablo. Entonces le encontrarán pues defectos como Pablo ha escrito, entonces defectos, pero no es así. Lo que Pablo ha escrito, esta carta, está inspirado por Dios. Dios está dirigiendo, aunque es el testimonio, la experiencia de Pablo, pero ahí está Dios dándonos esto, ese Dios todopoderoso que creó el universo, que nos ha creado a nosotros, que es todo, pues, es sabio, inteligente y todo. Entonces, a tener cuidado en todo lo que está inspirado en esta Biblia. Es palabra de Dios, no podemos discutir. Pero sin embargo, así supuestos hombres o hermanos supuestamente sabios, ¿no? Pero se van a la tradición, a la costumbre, o sea, a la filosofía humana, y así se retiran de la iglesia, porque o también están mirando a la hermandad o de repente a la administración o algunas cosas que ven que hay algún error en las personas, desvían su mirada, ¿no? Del Señor Jesucristo a las personas, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? ¿Cómo es eso? Digo, ¿no? Yo no he estudiado teología, nada, pero como yo me doy cuenta, y este hermano que es pastor, que es o sea, tiene todos los títulos que se tiene y en todo el mundo, en las mejores universidades y todo, pero como digo, no se da cuenta de eso, ¿no? Y él cree que tiene la razón, ¿no? Entonces, personalmente digo, ¿cómo es eso, no? Y eso está pasando, hermanos. No vaya a ser que, Hermano César, sí, buenos días. hermano, buen día, Sí, hermano. este, si ellos han llegado a conocer a Dios y tal vez también están haciendo mucho mejor de lo que estaba haciendo en la iglesia, porque el hecho es no retirarse, ¿no? De la palabra de Dios. Tal vez aún la iglesia tiene defectos, entonces tal vez ellos han visto y han hecho, o están haciendo mucho mejor de lo que estaban haciendo en la iglesia, o que están, no lo sé yo. Entonces, creo que, pero el hecho es no apartarse de la palabra de Dios. Y eso sería para mí. Gracias. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, en realidad nosotros, en realidad cuando nos miramos, por muchos títulos que tengamos, somos pues como dice la Biblia, como gusanos nada más, ¿no? O sea, somos, o sea, en realidad el único sabio es Dios y nosotros somos pues ignorantes. No hay algún hombre acá en la tierra. Podrá tener No, mucho conocimiento, mucha información, pero la sabiduría viene de Dios y eso vamos a estudiar. Sí, hermano Marcelino. buenos días, hermano. Buen Hay un día. librito que habla sobre consejos para los maestros. Está en la página 64, 65. Hay muchas cosas que nos dan mayor luz. Dice, por ejemplo, antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del espiritual. Los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo.
La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. A los que hacen esto, Dios les aceptará como colaboradores consigo. Entonces, toda sabiduría viene de Dios. Los hombres nos van a engañar. No sé si ustedes en la calle han caminado, están ofreciendo una zapatilla linda, de marca, de todo, un precio, pero regalado. Quizás lo que vale 100 soles está a 10 soles o 8 soles, no sé. Y te gusta, lo agarraste y lo das rápido los 20 soles. Y mientras estás sacando la plata, te han hecho un cambiazo. Llegas a tu casa, un montón de madera de repente, no sé. O alguien te dice, esto gana, este pierde, esto. Lo vas a, pero nunca has ganado nada, te lo ganaron, te sacaron mucho dinero. Eso es la sabiduría humana para robarte, para engañarte. Pero cuando estás con Dios, el solo hecho cuando ves algo ya está demasiado barato es por algo. Están queriéndote robar. Mejor no te metas, aléjate, camina por otro lado. Muy bien, gracias hermano. Ayer justamente estábamos estudiando el Salmo número 1 y David, ¿no? En su experiencia, él dice, no, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Feliz, dichoso, ¿quién? Aquel que medita día y noche en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, su fruto da en su tiempo, sus hojas no caen, siempre está verde. Eh, no así el malo, ¿no? El que se separa de Dios, el que camina en tradiciones y costumbres, en lo que este mundo, el enemigo, el diablo, ¿no? Que está dirigiendo como príncipe este mundo, ¿no? Entonces, son pues como hojas secas que al final van a perecer. Perecer, pues, ¿no? Perecer. Estamos llegando cerca a la venida del Señor Jesús y está sucediendo esas cosas. Por eso dice aquí, hermanos, que nadie os engañe, hermanos. No aperturemos nuestras avenidas del alma, nuestra mirada, nuestros ojos a esos, a esos mensajes que ciertos pastores van presentando, fijando fechas, o que diciéndote que hay que escaparnos ya, que es cosas, hermanos, todo lo que dice la Biblia, todo va a suceder en su debido tiempo. Y entonces hay gente que se quiere dirigir la iglesia adelantándose a las cosas que Dios dice, o retrasándose, o no sé. O sea, en realidad son sus sentimientos, pensamientos. Que nadie os engañe, hermanos, que nadie os engañe con vanas razones. Pues es por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Entonces, hermanos, ya esas personas, al principio parece bonito lo que dice, pero al final hay cuánta gente se ha ido a otro sitio y yéndose a la iglesia con ese mensaje, ¿no? De que hay que ir, escaparse, hay que ir al terreno vacío y tal. Y regresan pues porque ya han vendido sus casas y ya no tienen casa y están ahí mendigando, pues, ¿no? Porque, porque pues, no está sucediendo nada de eso, pues, y allá no están acostumbrados a trabajar en la selva, no pueden hacer nada, pues, y aunque se han comprado terrenos y no pueden vivir, pues, y regresan, pues, han perdido todo. Entonces, que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes, viene la ira de Dios. Entonces, los rebeldes son los desobedientes, pues no tengáis parte con ellos, dicen, ¿no? Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de luz, pues el fruto de, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, hermanos. Examinad qué es lo que agrada al Señor. Examinad qué es lo que agrada al Señor. O sea, deben estar preocupados, hermanos, en qué cosa es lo que le agrada al Señor. Y yo pienso, hermanos, de que lo que le agrada a Dios es que nosotros estemos en sus manos para, para que el Señor nos utilice como un instrumento, ¿no? Si nos dice, ya, pues anda allá, anda acá, entonces ya, Señor, voy, entonces para servir a los demás, para dar estudios bíblicos, pues entonces eso es agradable al Señor y hacer.
nuestra vida sea así como el Señor Jesús estuvo en esta tierra sirviendo de igual manera. Examinad qué es lo que agrada al Señor, dice, ¿no? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas, dice, ¿no? O sea, no seamos cómplices, hermanos, de las obras infructuosas que no tienen fruto, ¿no? Que es de las tinieblas, más bien hay que denunciarlos, dice así. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, hermanos. Claro. Hermanos, cuando uno se aleja de Dios o apertura las avenidas del alma, los ojos mirando cosas que en la televisión, en el internet, todas esas cosas, hermanos, que se presentan, a veces uno cree que va a controlar todo eso. Ahí es donde está entrando el demonio, el diablo al corazón, ¿no? Y entonces ya no tienes control, y entonces adquieres otra vez los hábitos que antes de repente tenías, vuelven, ¿no? Y ahí te encuentras ya destruido, ¿no? Completamente. ¿Por qué? Porque uno no ha tenido cuidado, ¿no? De estar con esa, como hemos visto al principio, la perla, ¿no? De gran precio, ese tesoro, ¿no? Donde inicialmente uno ha entregado todo, pero después se ha descuidado y entonces cosas que uno pudiera estar haciendo, entonces que da vergüenza, ¿no? Por eso solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, dice, ¿no? Por eso, hermanos, todas estas lecciones que estamos aprendiendo, si nosotros estamos en esa situación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahí el Señor nos está llamando, ¿no? Nos está llamando, por eso nos dice, levántate pues de lo que estás dormido, despierta de lo que estás muerto espiritualmente, eso es lo que nos dice el Señor. Pues al ser denunciadas, dicen, hermanos, salen a la luz. Entonces nosotros debemos ser bien claros, hermanos, no estar ahí, no, o sea, ¿cómo diríamos? Estamos viendo cosas que de repente no están de acuerdo a la Biblia y se está metiendo dentro de iglesia, no, hay que denunciarlo y más que todo, no, hermanos, con la vida correcta que tenemos que llevar, ¿no? Así se denuncia, ¿no? Pues todo lo que queda manifiesto es luz, ¿no? O como dice, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Dice después, hermanos, aquí está la lección, hermanos, justamente acá el 15, bueno, hay poco tiempo, pero vamos a ver. La lección nos habla de este tema, miren. Así pues, hermanos, dice, mirad atentamente cómo vivís. En otras versiones dice, hermanos, vean ustedes vuestra Biblia, hermanos, Efesios 5:15. Mirad, pues, dice, con diligencia, ¿no? Cómo estás andando, cómo andas, cómo estás andando. Pero en esta versión ya lo aclara, ¿no? Y ahí dice eso de mirar con diligencia cómo estás andando, eso quiere decir, eh, así pues, mirad atentamente, atentamente, cómo vivís, cómo estamos viviendo, cuál es nuestro estilo de vida. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades en nuestro trabajo que hacemos? ¿O en el negocio que hacemos? ¿O no sé qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Mira atentamente, diligentemente cómo es tu estilo de vida. Entonces aquí nos dice, no, nuestra vida no debe ser como, no seáis necios, dice, no seáis necios. ¿Qué es necio, hermanos? Así busquen diccionarios. Nos dice, no seáis necios, sino sabios. Debemos ser sabios, no necios, hermanos. ¿Qué cosa es necio, hermanos? Dicen, no seamos necios. ¿Qué es cómo es una persona necia? ¿Seremos nosotros necios? Acá nos dice, debemos ser sabios, no necios. A ver, si alguien quiere participar, ¿qué cosa es ser necio, hermanos? ¿Cómo es una persona de necia? Nos está diciendo, no seáis necios, sino debemos ser sabios. A ver, alguien que pueda participar. ¿Qué cosa es ser necio? Necio. Mire diccionario, hermano. Bueno, hasta donde yo he estado viendo, hermanos, necio es aquel que ha cometido un error y lo repite el mismo error una y otra vez. Es necio, pues dice, oye, has tenido este problema, ahí te has metido en ese problema por necesidad aquí y no has aprendido, otra vez se mete en eso, hoy otra vez en lo mismo, otra vez en lo mismo, ese es un necio. También dice que el necio es un tonto, un estúpido, un imbécil,
Así dice el diccionario así dice, hermanos. El necio sí, hermano. Hermano, justo acá dice que necio o necia es aquella persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Así es. Ahí está, hermanos, ¿no? Necio que insiste en los mismos errores o sabe que está haciendo cosas malas, insiste en hacer esas cosas, ¿no? Y si uno busca sinónimos de necios, va a encontrar, había habido una multitud de sinónimos, hermanos, que dice que es un tonto, bueno, todas las cosas dice así. Bueno, entonces nos está diciendo aquí, Dios nos está diciendo, no sean necios. Ya, pues te has equivocado, está bien, hijo, ven, te va a perdonar. Pero no, ya no repitas por la misma cosa, ¿no? Entonces, más bien sé sabio, pues. ¿Qué cosa es sabio ahora, hermanos? ¿Qué es sabio? ¿Cómo es un hermano sabio? ¿No? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo llegaríamos a ser sabios? Bueno, el necio automáticamente es un desobediente, no le hace caso a Dios. Si está dentro de la iglesia, conoce a Dios, pero no le hace caso a Dios, pues no. Sigue desobedeciendo a Dios, pues no. Ni tiene temor de Dios. Pero la sabiduría, hermanos, el sabio es el que teme a Dios, o sea, respeta a Dios. Y dice, pues, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si el mandamiento de Dios dice esto que no debo hacer. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Si Dios está conmigo, está mirándome, Dios, ¿cómo yo voy a hacer? Así como José decía, ¿no? ¿Cómo yo voy a cometer este pecado si estoy ante la presencia de Dios? El sabio teme a Dios, se guía por los mandamientos. Por eso decía el bienaventurado, ¿no? El que medita día y noche en la palabra de Dios o ama, ¿no? La palabra de Dios. Entonces el sabio se guía pues por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, ¿no? Es el hombre sabio, ¿no? Es diferente del necio, ¿no? Del necio. Eh, si alguien quiere participar, participe nada más, hermanos, prenda su micro, yo estoy apagando ahí unos soniditos, y si no, si quiere participar, prenda nomás y participa. Entonces, dice aquí, hermanos, ya hemos analizado eso, y dice aquí, aprovechando bien la ocasión para los días, porque los días son malos. En otras versiones dice, aprovechando bien el tiempo, hermanos, el tiempo. El tiempo, por eso la canción de esta mañana era un día a la vez. Señor, dame, no, a vivir bien este día, dice, ¿no? El canto. Y hay un texto bíblico, ¿no? Enséñame a vivir con sabiduría, ¿no? En este día, así dice la Biblia, ¿no? Porque mañana Hermanito, no sabemos si mañana hermanito, vendrá. Sí, hermano. buenos días, hermanitos. Buen día, hermano. Eh, tenemos que, como usted dice, tenemos que aprovechar a estudiar más, a prepararnos más, porque los días que se acercan son muy terribles, hermanito. Y tenemos que estar a la expectativa, ¿no? No es que por escuchar las noticias o porque estamos escuchando a los pastores que están, que son alarmistas. Nuestra hermana Elena G. de White, por eso ha escrito esos libros, ¿no? ¿Qué es lo que va a acontecer en los últimos tiempos? Y nosotros tenemos que estar velados, dice, ¿no? Tenemos que estar velando, así como las 10 vírgenes, ¿no? Que va a venir pronto el esposo y tenemos que estar preparados, preparándonos, pero a cada momento, a cada instante, hermanito. No tener temor, miedo, ¿no? No desesperarnos, como usted decía, ¿no? De que por la desesperación la gente vendía sus cosas y bueno, y ahora no tenían ni trabajo, nada de qué vivir, no. Eso es una desesperación y no tenían conocimiento. Pero nosotros tenemos que comparar, ¿no? Ver los escritos de la hermana G. de White que nos están diciendo que los tiempos ya están. Estamos cerca, claro, nosotros no sabemos ni la hora ni la fecha, ¿no? Pero tenemos que estudiar todos los días tenemos que estar preparándonos más y más, cada minuto, cada hora. Dice que no debemos perder tiempo, hermanito. Amén.
Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, aprovechando bien el tiempo, hermanos. El tiempo, dicen otros pasajes, dice redimiendo el tiempo, hermanos. ¿Cómo redimir el tiempo, hermanos? Aprovechando bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos, hermanos. Porque uno pierde, hermanos, tiempo mirando televisión. ¿Cuánto uno pierde mirando de repente WhatsApp, Facebook? Claro, el televisor se puede usar para bien, hermanos. Estamos usando eso, en la iglesia también tenemos nuestro televisor, usamos eso para cantar y con el YouTube, así presentado, todo lo que sea, ¿no? O lo usamos para bien, pues, ¿no? El televisor y también, pues, el celular, a los hermanos debemos usarlo para bien, porque lo podemos, también hay se puede usar para mal, porque hay información negativa, mala, y uno pierde tiempo, pues, en esas cosas, ¿no? Y entonces, pero acá nos está diciendo, aprovecha bien el tiempo, ¿no? Porque aquel tiempo que no lo hemos aprovechado bien, hermanos, ya no lo puedes recuperar. No lo podemos recuperar por nada. Ya pasó esas oportunidades. Entonces, ahora, el día que tenemos de vida, pues debemos hoy día, hermanos, digo, debemos estar preparados hoy día. Porque ¿qué pasa si hoy día pues, nos sufrimos un accidente? Dios permite de repente que descansemos. Hasta ahí nada más fue. Entonces, el hombre sabio hace cuentas con Dios y hoy día, como si fuera el último día de nuestra vida, tenemos que vivir. Entonces, aprovechando el tiempo, o sea, haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, hermanos, para el agrado de Dios, siempre pensando qué cosa le agrada a Dios. Voy a hacer eso. Entonces, haciendo eso. Bueno, hablando también en el tiempo, hermanos, el campo misionero que nosotros tenemos es pues justamente nuestro trabajo. Si tú eres profesor, ahí está tu trabajo misionero. Tus alumnos son o sea, las personas a quien vas a hacer conocer los principios de la palabra del Señor, tus colegas también, ahí está tú con tu vida correcta, estás viendo, entonces tus mismos colegas te preguntan y te dicen, no, hoy mira, tengo este problema y tú vas orientando porque saben quién eres tú, porque tu vida es una luz en donde estés. Si estás en los negocios, también atiendes bien a tus clientes, peso justo, todas esas cosas, porque aplicas todos los principios y ahí está la gente, también te pide consejo, quieren saber más de ti, ¿por qué no me enseñas la Biblia? Entonces tu centro, ahí está tu centro donde debes de trabajar para Dios, ¿no? Y así, donde vayamos, donde estemos, ¿no, hermanos? Entonces uno tiene que aprovechar bien el tiempo, no estar pensando, no, mañana ya voy a hacer las cosas. ¿Quién sabe que ese es nuestro último día, hermanos? Entonces, por eso, hoy día debemos estar preparados. Si hay algo que arreglar con Dios, algún pecado, así, entonces hay que acercarse a Dios y decir, Señor, perdóname, y así de esta sala deberíamos retirarnos para hacer nuestras actividades, ¿no? Pidiendo perdón, entregándonos a Dios, aprovechando bien la ocasión o el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Por tanto, no seáis insensatos. Quería recordar que yo estuve en Lima, hermanos, y el principio que decía una señora que maneja a taxi, ella decía, no, o sea, si ya no llega a su casa o si algo le va a pasar, un asalto, lo van a matar, un accidente, lo que sea, ella decía, no, ya pues sale, si me llegó el día, ya pues me llegó el día. Lo único que tiene que hacer es encomendarse a Dios y si les pasó algo, lo mataron, tantas cosas que así se corre ese riesgo allá en Lima, entonces ya fue pues, ya. Entonces, ese es todos salen así, ¿no? O sea, no saben si van a regresar a la casa, salen como que su último día es ese, ¿no? Es así la vivencia ahí, ¿no? Sobre todo con los taxistas que yo, donde he subido ahí en los taxis, y así viven ellos, ¿no? No saben qué les va a pasar, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros cuanto más como cristianos, hermanos, no sabemos si mañana Dios va a permitir que todavía existan. Pero hoy día debemos arreglar nuestras cuentas con Dios y estar preparados así. Y si descansamos, pues gracias a Dios, bienaventurados los que mueren en Cristo, hoy o de aquí en adelante, ¿no? Porque sus obras Hablando continúan, de ¿no? taxistas, hermano Justo, yo Ujú. vi un letrero en un taxi que decía, salí con Dios y si no vuelvo, es que me fui con él.
así, ¿no? Eso me hace acordar, hermano. Sí, solamente, hermanos, que también había lo otro, ¿no? Que a veces nosotros, sí, en los carros se ponen muchas cosas así, ¿no? El asunto es de corazón, ¿no? El asunto que a veces, un testimonio también, ¿no? Que el médico operó a mi hijita, él decía, ¿no? Pues hay mucha gente que pone cosas así en los carros, pero, o sea, no respetan las leyes de tránsito. Y entonces, y ven, pues no esa letra, ¿no? Y mi copiloto es Jesús, dice, ¿no? Pero él dice, ¿cómo va a ser copiloto si está pasando así o hablan groserías, tantas cosas? Su copiloto será el demonio, el diablo, dice, ¿no? Ese médico decía eso. O sea, en este caso, hermanos, nuestra vida debe ser, pues justamente a eso nos está llamando el Señor, ¿no? Que debemos estar verdaderamente con Dios, pues, ¿no? No solamente exteriormente, sino interiormente, ¿no? En el corazón. Entonces hay que aprovechar el tiempo bien. No, por tanto, dice, otra vez repite aquí, hermanos, lo que habíamos visto aquí en el 15, no, por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es insensatos, hermanos? Habíamos visto aquí que no seas necio, necio. ¿Y qué cosa es insensato? Es la misma cosa, ¿no? No es sensato, o sea, no es cuerdo. O sea, no, parecía que no piensa bien, ¿no? Entonces, no seáis insensatos, ¿no? Sino comprended cuál es la voluntad de Dios. Aquí está, hermanos, la respuesta de repente, ¿no? A la sabiduría. Si no comprended cuál es la voluntad del Señor. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿no? En la práctica, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué cosa es lo que quiere Dios que haga en esta circunstancia, en este momento? Entonces, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Lo que David dice, ¿no? Bienaventurado el hombre que medita día y noche en la palabra del Señor. O sea, eso está preocupado por comprender cuál es la voluntad del Señor en Hermano esta Justo, situación, en esta circunstancia. Sí, hermanito. eh, eso me hace pensar también, de repente, nosotros somos como tercos. No sé, ayer lo estaba leyendo, no recuerdo dónde, pero lo leí, que decía de que el Señor nos lleva por un camino y nosotros dale con salirnos. Y en ese salirnos lo pasamos mal, nos caemos, nos ensuciamos y nos pasan un montón de cosas. Pero finalmente llegamos al mismo camino que Dios nos dejó. Bueno, eso es cuando obedecemos y entendemos, ¿cierto? Lo que nos ha pasado, ¿cierto? Por ser desobediente. Hay gente que no entiende y está totalmente perdida. Pero voy a esos que por fin logran entender de que en realidad no están haciendo la voluntad de Dios. Lamentablemente a veces tenemos que pasarlo mal para poder volver al camino que Dios tiene para nosotros. Muy bien, hermano. Sí, pues escuché también esto, hermanos, ¿no? De que, bueno, verdaderamente el Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Es como el copiloto, digamos, del Espíritu Santo, o sea, Dios, el Señor Jesús. Entonces, y estamos manejando el carro, digamos, ¿no? Y nuestro copiloto, que es el Espíritu Santo, nos dice, me dice, digamos, justo a la derecha, pero digo, no, yo voy a ir a la izquierda, me voy a la izquierda. Pero Dios me está diciéndome a la derecha, y yo le digo, no, pero ¿por qué a la derecha? Entonces, no, es que a mí me gusta, pues no, la izquierda. No, yo quiero ir pues allí. Y eso es lo que es algo así más o menos, ¿no, hermanos? Lo que sucede. Dios, o sea, si nosotros, bueno, el insensato hace eso, ¿no? El insensato no hace caso a Dios, pues. Por eso dice, en lo que nosotros hacemos, tratemos de buscar, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos dificultades, problemas que estamos enfrentando, pruebas, ¿no? Entonces, tenemos que saber y cuál es la voluntad de Dios, Señor, cómo resuelvo este problema, cómo hago esto, cómo. Entonces, dice, ser sabios es eso, ¿no? Sino comprender cuál es la voluntad del Señor. Por eso yo digo, hermanos, cómo hay personas que son teólogos, doctores, pastores, sabios de este mundo, ¿no? Y la Biblia dice, ¿no? ¿Cómo debemos caminar? Pero sin embargo, veo que se están yendo para otro lado, no le hacen caso a Dios, ¿no? O sea, digo, pero ¿cómo, no? ¿Cómo? Digo. Y eso se llama insensatez, necedad, hermanos. ¿Ah?
Y la otra parte dice, no os embriaguéis con vino, que es causa del libertinaje, llenaos más bien del Espíritu, recitad entre vosotros salmos, himnos, cánticos, inspirad, cantad salmodías de vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente esta parte vamos a estudiar mañana, hermanos. Pero la otra parte creo que es lo que está profundizando aquí en la lección. Dice aquí, con dos grupos de exhortaciones, bueno, la primera, la que hemos estudiado, que no seamos necios, no seamos insensatos, seamos sabios, busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está diciendo. Y no desperdiciemos el tiempo, sino aprovechemos porque los tiempos son malos. Esa es la primera. Y la segunda está hablando de que no estemos pues emborrachándonos con vino. Eso también se puede ver espiritualmente, lo estudiaremos seguramente mañana, hermanos. Entonces, estos dos grupos de exhortaciones, dice, que hemos leído, completando una sección con un interés constante a la pureza sexual, es lo que el Señor está diciéndonos, que nosotros seamos puros, o sea, el Evangelio tiene que ser puro y también así la pureza también debe ser la pureza sexual, dice, ¿no? Eso, a eso también está atacando, porque el enemigo está atacando ese punto débil, ¿no? Dice, el primer grupo comienza con la exhortación, ¿no? Hemos visto, miren con cuidado cómo andan, miren con cuidado cómo andan, o sea, cómo viven, está diciendo. No como necios, sino debemos andar, dice, como sabios, hermanos. Entonces tenemos que mirar cómo estamos andando ahora, hermanos. Y reitera diciendo, no, no seáis insensatos, sino sean pues entendidos, dicen, de cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, en el medio, pues, de estos dos versículos que hemos leído, hay un llamado, dice, aprovechar bien el tiempo, hermanos, aprovechar bien el tiempo. Aquí el comentario dice, considera las exhortaciones de Pablo a vivir de una manera que refleje la sabiduría mediante la oración y el discernimiento. Entonces, hermanos, el sabio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estudiar la palabra del Señor, va a meditar, como decíamos, día y noche, o sea, va a buscar la voluntad de Dios en todo lo que hace. Y también, como lo estamos haciendo sabiamente, hermanos, la primera hora de la mañana estamos orando. Y así vamos estudiando la Biblia, vamos a poder discernir, distinguir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Esto es importante, hermanos. Gracias al estudio que hacemos, distinguimos, esto es bueno, esto es malo. ¿No? ¿Cuál es la diferencia de andar no como necios, sino como sabios? Dice, ¿no? Además, ¿qué significa aprovechen bien el tiempo? Si alguien quiere participar, hermanos, participe. Ya lo hemos dicho esto, hermanos. No, o sea, no debemos andar como necios, sino como sabios. ¿Cómo es eso de aprovechar bien el tiempo? Eso nos está preguntando. Y ya hemos dicho, si alguien quiere decir también cómo, a ver, como hermano, a ver, ¿qué estás haciendo tu hermano? A ver, digamos, ¿no? Puedes testificar. Van a disculpar que no sé si estoy metiéndome en la vida personal de cada uno. No necesites contestar, Hermano hermano, Lucho. sino, hermano, solamente digo para reflexionar, hermanos, para reflexionar qué estamos haciendo nosotros cada uno. Si alguien se siente libre, ¿no? De contarnos, lo puede decir brevemente. Sí, hermano. Hermano, muy buenos días. Buen día. Bueno, estamos hablando sobre el carácter, sobre temas importantes, ¿no? Para la vida cotidiana. Eh, Anteriormente habíamos hablado que para conocer el verdadero carácter de una persona es cuando se le da poder, ¿no? Un rango, un nivel, se le ve, ¿no? El verdadero carácter de una persona, porque un poquito cambia, ¿no? Nada es la naturaleza del hombre, ¿no? Que cambiamos a veces cuando tenemos un poquito más de dinero, o de repente cuando tenemos un poquito más de nivel en el trabajo, bueno. Pero también, hermanos, me recuerdo ahora que hace tiempo cuando jugábamos fútbol, ¿no? Y veamos, ¿no? Los caracteres de cada uno, ¿no? En el fútbol se ve, ¿no? Ahí jugábamos, se recuerdan, hermano Marcelino, justo usted también, hermano Raúl, Ignacio y entre tantos. Entonces,
ahí veíamos. La pregunta es si hemos cambiado o no hemos cambiado desde de aquel día hasta ahora. Bueno, una pequeña experiencia que me contó el hermano Ignacio Alvarado. Bueno, yo le pregunté, ¿y cómo conociste tú la iglesia? Bueno, me dijo de que el hermano Marcelino me llevó pues una vez así como con engaño, se podría decir, ¿no? Vamos al cine, ya, pero le llevó a Pardo, a la iglesia, ¿no? Y ahí como mostraban imágenes de lo que estaban predicando en las noches, entonces no era verdaderamente cine como se imaginaba, pero de esa manera, ¿no? Iba y asistía y también luego le invitó, ¿no quieres ir a jugar? Vamos a jugar fútbol tal día, el domingo, ya. Entonces igualito, le llevó, pues y como al lado de la iglesia está la canchita y ahí jugaban. Dice que en uno de esos, el hermano Ignacio todavía era visitante, recién está yendo a conocer la congregación, todo ello, ¿no? Un poquito se molestó de repente al jugar y empezó a jugar bruscamente y a uno de los hermanos, pues ya que es bautizado de edad ya, le fauleó, dice, o sea, le puso pues seguramente una plancha, como decimos, o algo, ¿no? De tal manera que fue intencionalmente. Entonces, en el entretiempo, el hermano Turpo se acercó pues donde el hermano Ignacio y de frente le fue, ¿no? Así, y como casi mirándole, entonces el hermano Ignacio sintió, ¿no? De que ahora me va a decir algo, o seguro me va a pegar o algo, estaba pues así tenso y de miedo. Y entonces el hermano Turpo le dice, hermanito, perdóname, solo estaba jugando. Y le golpeó una palmita así y luego se retiró, ¿no? Y el hermano Ignacio, ¡zum!, ¿no? Un cambio, ¿no? Lo que pensaba no sucedió, ¿no? Y entonces así poco a poco seguía yendo y ahora es uno de los hermanos que está predicando en la radio, ¿no? Junto a Raúl Chura, nuestro hermano Ignacio Alvarado. Entonces, en mi comentario es lo siguiente. Hay que ser inteligentes. A veces por no saber perdonar o por no de repente dar la respuesta que corresponde, a veces perdemos almitas o perdemos personas que vengan, que simpatizantes que vienen a la iglesia, ¿no? Para eso hay que ser sabio, ¿no? En nuestras respuestas o nuestras reacciones. Entonces, es un pequeño testimonio de Bien, lo que me contaron. muy bien. Muy bien, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos, vamos a ver acá lo que dice los textos, no aquí, otra vez está aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, en Efesios, Pablo utiliza repetidamente la metáfora común del Antiguo Testamento de andar. Entonces aquí, hermanos, no, de esta palabrita de andar, en el Antiguo Testamento se ve esta palabrita, andar. ¿Qué significa andar? Porque ahí dice, o sea, del andar está diciendo, vamos a ver, dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios. O sea, hay que mirar con diligencia, o sea, con mucho cuidado cómo estamos andando. ¿Ya a qué se está refiriendo aquí? Dice, hermanos, andar para nuestra manera de vivir, dice, ¿no? O sea, la manera de vivir. Andar quiere decir cómo estamos viviendo, nuestro estilo de vida, ¿no? En los cuales dice, vivisteis, ahí en Efesios 2:2 dice, ¿no? En los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo. O sea, cuando uno vive de acuerdo a las costumbres de este mundo, antes vivíamos así, según el príncipe del imperio del aire, hermanos, el príncipe del imperio del aire está imperando, pues es el que dirige este mundo, hermanos. Este mundo está dirigido por Satanás. Por eso dice aquí, antes vivíamos pues así, de acuerdo al mundo, ¿no? Según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, ¿no? ¿Por qué uno llega a ser desobediente, rebelde? Es porque Satanás está dirigiendo la vida de esa persona, ¿no? Así. Entonces, pero está diciendo de andar es vivir. Antes vivían así, antes andaban así, esa palabrita, ¿no? En otro pasaje dice, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos.
Entonces aquí también está hablando de que Dios nos ha creado, o sea, estando con Jesús somos como recreados o como creados, dice, ¿no? Para buenas obras, hermanos, para andar en buenas obras, ¿no? Así Dios ha dispuesto, ¿no? Ha dispuesto, ha dispuesto. Bueno, dice aquí, hermanos, otro pasaje, os exhorto, pues yo prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna, o sea, que andéis o viváis, ¿no? De una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces, el andar es vivir de una manera, en este caso debería ser así, digna de la vocación con que hemos sido llamados. Por tanto, otro pasaje dice, por tanto os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, o sea, no anden como lo están andando los gentiles, como antes, según la vaciedad de su mente, o sea, en la vanidad de la mente, vaciedad, vacío, ¿no? ¿Cómo es eso de vaciedad de la mente, hermanos? Que en la mente hay solamente cosas vacías. De repente perder el tiempo en los juegos, mirando películas, no sé. Entonces, no vivan ya pues así, ¿no? En esa vaciedad, en esa vanidad de la mente. O sea, sin sentido, sin fruto, infructífero. Eso está así. Y vivid o andad, ¿no? En el amor, como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación o sacrificio, ¿no? Víctima de suave aroma. Entonces nos está diciendo que andemos también en amor, hermanos. Vivid en el amor como Cristo nos amó. O sea, tenemos que pensar, hermanos, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo voy a hacer ahora, hoy día? ¿Cómo voy a vivir en el amor de Dios? Bueno, encomendándonos a Dios, hermanos, y esos principios que están en nuestra mente llevando a la práctica. Bueno, el Señor nos va a estar dirigiéndonos, nos dirá, haz esto, haz aquello. Y nosotros, obedientes, vamos haciendo, y el Señor también pone palabras en nuestra boca, y así, haciendo todas las cosas bien en el trabajo que uno que está desarrollando. Porque en otro tiempo dice, fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid, o sea, andad como hijos de luz. Aquí utiliza la metáfora para fomentar, hermanos, el discipulado intencional. Entonces, aquí, hermanos, a través de esta metáfora, de todo lo que estamos estudiando, ¿no? Se está fomentando el discipulado intencional, que nosotros somos discípulos del Señor, hermanos, donde vayamos, donde estemos. Somos discípulos de forma intencional, no obligado, sino intencional, así como Cristo intencionalmente él vino, ¿no? A pesar que nos ha visto como pecadores, pero intencionalmente nosotros también como discípulos tenemos que ayudar a la gente que nos rodea. Así como dice, debes mirar bien por donde caminas. Cuando vas por un camino irregular u oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan. Entonces, así como hermanos, uno cuando camina, pues ves que no haya un hueco, o sea, o salta, bueno, no sé, tienes que mirar bien, pues por si no te caes, pues te tropiezas, de repente hay algún obstáculo por ahí. De igual manera, nosotros los creyentes debemos mirar con cuidado cómo estamos andando, deberíamos andar como hijos de Dios, como hijos de luz. Debido a que existe un paralelismo, hermanos, entre esos versículos que hemos leído 15 y 17, podemos buscar allí una definición de lo que significa vivir como sabios, hermanos. No buscamos sabiduría en nuestro interior, como dice aquí, no buscamos sabiduría en nuestro interior, hermanos. Dice, ser sabio es ir más allá de nosotros mismos, es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Bueno, hermanos, aquí en esta parte, lo que yo comentaba, este mundo, la educación en este mundo, te dice que tú, dentro de ti hay sabiduría. Tú puedes, tú lo puedes, ¿no? Y entonces hacen mirar, o sea, prácticamente ese es un mensaje para que uno sea soberbio. Por eso a veces los profesionales tienen títulos por acá y dice yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, se vuelve soberbio, ¿no? Entonces muestra eso, o sea, se mira su interior, que tiene esa capacidad de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que el mundo enseña, ¿no? Tú puedes, te dice, ¿no? Pero la sabiduría realmente verdadera no está en nosotros, hermanos, está pues está en el exterior, está en Dios, está en Dios.
Por eso lo que está diciendo acá, no buscamos sabiduría en nuestro interior. Ser sabio es ir más allá de nosotros mismos, es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El sabio es aquel que entiende cuál es la voluntad de Dios y eso hace, hermanos. Prácticamente, hermanos, acá tú no tienes que hacer nada, solamente entender lo que es la voluntad de Dios y hacer. Y eso es todo, hermanos. Eso es todo. Para Dios eres lo máximo. Si tú estás entendiendo la voluntad de Dios y lo haces, es lo máximo, hermanos. Porque Él es el Todopoderoso. ¿Quién puede ser más sabio que Dios, que el que ha creado todo este universo, hermanos? Bueno, Pablo también promueve el discipulado premeditado con una imagen vívida, ¿no? En la frase aprovechen bien el tiempo, comparar con el rendimiento del tiempo, Pablo usa el verbo, no aquí un verbo hexagorazo, dice comparar con Colosenses, y ahí en Colosenses dice, hermanos, portaos prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión, o redimiendo el tiempo también. Extraída del mercado, bueno, esta palabra, ¿no? Es una forma intensiva del verbo comprar y significa aprovechar las gangas. O sea, hermanos, que redimiendo el tiempo significa, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, ¿no? Aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando hoy día, sobre todo, que se ofrecen mientras esperamos la venida de Cristo. Pues tiempo aquí es la palabra griega kairos, que describe el momento de oportunidad. El tiempo hasta el fin es un periodo prometedor para utilizarlo al máximo. También es un tiempo desafiante porque los días son malos, ¿no? Hay que comparar, dice, con Efesios 6:13, dice, por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y por manteneros firmes después de haber vencido todo. Hermanos, acá nos está diciéndonos Dios, ahora que nosotros estamos, hermanos, como hijos de Dios, como hijos de luz, bueno, ¿qué tenemos que hacer en este día? Tenemos que ponernos nuestros calzados, o sea, esos calzados que llevan la paz, el evangelio a todo sitio. Vamos a ir a nuestro trabajo, al negocio, a cualquier sitio. Eso, con ese zapato vamos. Tenemos que ponernos eso. Ahora, el enemigo nos va a atacar, de hecho. Entonces nos vamos a defender con un escudo. Simbólicamente, eso significa la fe. Tenemos que tener fe en Dios. Diga lo que diga, el enemigo nos estará atacando, tú eres malo, que no sé qué cosa nos va a estar, no como flechas que nos lanza, entonces tenemos que defendernos con el escudo. Y también tenemos que estar bien armados con la espada, hermanos. Es la palabra de Dios, tenemos que estar diciendo lo que dice la palabra del Señor con las personas con quienes tratamos. Y atacarán nuestra cabeza diciéndonos que no, que somos, o sea, no podemos ser salvos. Pero la salvación es el casco, hermanos. Entonces, nosotros en nuestra cabeza somos salvos, no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ha dado su vida por nosotros. Y así, hermanos, con todo ese implemento, la vestidura también, la justicia del Señor, que somos justos no por nosotros, sino es la justicia de Cristo, lo que nos vestimos. Así tenemos que salir, hermanos, hoy día también y todos los días a hacer nuestra actividad misionera dentro de nuestro trabajo, hermanos. Eso es lo que nos tomadnos todas las armas de Dios para que resistamos en este día, funesto día malo, ¿no? Y para así mantenernos firmes, hermanos, firmes después de habernos vencido, después de haber vencido todo eso. Porque nuestro enemigo son seres espirituales, hermanos. Dice otro pasaje que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. O sea que estamos con Cristo, quien se ha entregado por nosotros y nos libra, pues cuando estamos con Jesús, nos libra de este mundo perverso, hermanos, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y porque la corriente de este mundo, dice, está dominada por el príncipe de la potestad del aire. Es así, hermanos, este mundo está dirigiendo el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven en un tiempo difícil, que Pablo describe como un mercado peligroso, pero gratificante. Deben prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas durante una venta breve que ofrece grandes descuentos, aunque no podemos comprar la salvación. La imagen es válida, hermanos, tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo, hermanos.
Bueno, hermanos, hay que aprovechar, ¿no? Las ocasiones que se nos presenten. Si alguna persona tiene interés por saber la Biblia, que sería un trato, ¿no? ¿Cuándo te visito a la casa, no? ¿Tienes qué tiempo vengo a visitar y podemos estudiar la Biblia si tiene interés? O sea, así tenemos que ser hábiles, inteligentes en todo. Nos encontramos con un amigo, con otro amigo, siempre de alguna manera podemos tocar la parte espiritual Hermano, y justo. le puede interesar y así y aprovechar bien el tiempo y no perder y cumplir con toda promesa que hacemos. Sí, hermano, hermana, para terminar, Sí, hermanitos, alguien quería. sí, hermano. Sí, yo invito a los hermanos presentes a que aprovechemos estas gangas para la salvación que Dios nos ofrece. Y quiero aprovechar para agradecer justamente a las personas que han visitado a mi mamá, la hermana Belé, al hermano Alexis, al hermano Elías y otros, eh, porque yo veo, hermanos, de que eh, es triste no compartir lo que tenemos y lo que sabemos con nuestros familiares, porque luego estamos quizá arrepentidos por los tiempos perdidos de haber estado juntos y ahora que no estamos juntos, lamentamos, es lo que me pasa ahorita para con mi madre, por decir. Eh, Realmente vi a mi padre morir, ha sufrido bastante con el pulmón y yo odio al cigarro realmente. Y ahora, cuanto más a mi madre lo estoy viendo estos últimos años, se ha dedicado al alcohol y entonces el alcoholismo le está acabando y no hay manera de a veces como solucionar porque el alcohol realmente hace lo que quiera con las personas que lo buscan, ¿no? Algunos dicen que el alcohol no tiene la culpa, ¿no? Sino la persona. También es verdad, ¿no? Pero, hermanos, quiero agradecer a los hermanitos que le han visitado, porque ellos realmente conocen de repente más de cerca, ¿no? La situación de mi madre. Y en mi caso, yo conocí a Dios a los 20 años y en cierta manera conozco lo que el mundo ofrece y he probado y he escarmentado también saliendo y entrando de la iglesia una y otra vez y entonces con los golpes de la vida, bueno, opté por obedecer al final. Entonces, hermanos, no nos juguemos mucho Bien. con las gangas que Dios ofrece. Solo eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano Waiki. Yo Y un te cortito, eh, testifico, hermanos. Sí, sí, no sí, más. hermano. Después, mi hermano está llegando mañana, miércoles, ¿no? Entonces, seguramente ya se estará encargando y estaré coordinando con ellos. De repente no conocen los hermanitos, es nomás. Muy bien, hermanos. Bien, bien. Entonces, quería decirles, hermanos, de que siempre se suele decir en la iglesia, oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros vecinos, oremos y Dios va a tocar los corazones y así ellos también van a poder conocer a Dios. Y yo testifico, ¿no? Que nunca había pensado, pero mi hermana está con nosotros, ¿no? Siempre está siguiéndonos en lo que estamos estudiando y eso es porque hemos estado orando así, ¿no? Y no sé cómo, pero Dios tocó su corazón y está con nosotros, ¿no? Y oro también por mi hermano, ¿no? Así, y oremos, hermanos, por nuestros familiares, así, que pensamos que de repente, no creo que alguna vez nos escuchen la palabra de nuestros familiares o amigos, oremos. Y Dios es el que hace milagros cuando pedimos, orando, decimos, Señor, por favor, tal persona que pueda escuchar tu palabra. Y el Señor está trabajando y está buscando en base al pedido que hacemos. Por eso oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros vecinos y por todo. Vamos a despedirnos, hermanos, con la oración. Voy a terminar yo con la oración, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, porque día tras día estamos estudiando tu palabra, estamos aprendiendo, Señor, todas las cosas. Y en la vida experimental también, Señor, estamos comprobando todo lo que se dice, Señor. Todo lo que estudiamos es cierto. Oramos por cada una de las personas, Señor, que vemos, incluso personas que te han conocido mucho, que se están apartando de ti. Por favor, yo oro por ellos para que tú toques su corazón y esa venda que pone el enemigo, Padre, que puede estar descubierta y se den cuenta, Padre, y vuelvan a ti y estén contigo, Padre Santo. También pido por nuestros familiares, también pido por nuestros vecinos, por todos ellos, Señor, y de cada uno de tus hijos que está en esta sala. Tu bendición, Padre Santo.
Te agradecemos, Señor. Permite, Señor, que en este día podamos hacer tu voluntad. Acompáñanos, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, hermanos. Que Dios los bendiga.